Esdras capítulo 9. Hemos estado viendo en este libro cómo nos narra cuando llega el pueblo de Israel de la deportación de Babilonia. El Señor había prometido a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, que Él iba a estar con ellos siempre y cuando ellos estuviesen con Él. Y les advirtió lo siguiente: cuando vayan allá, no vayan a emparentar con la gente de aquel lugar, no vayan a hacer alianzas con ellos. Lo vamos a leer textualmente un poquito más adelante, pero eso es lo que les había dicho. No vayan a hacer alianza con el pueblo que está allí, porque ese pueblo es un pueblo sobremanera pecaminoso, tienen costumbres bastante malvadas y la tierra los está vomitando. Yo los estoy echando de allí porque han colmado ya. El Señor tiene un límite de su paciencia. Él es infinito, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y había dicho el Señor, hasta aquí llegaron nada más. Y utilizó a Israel como el instrumento para hacer el juicio. Y les había ordenado que aniquilaran a todo mundo, que no hicieran parentesco, que no hicieran ningún tipo de alianza, porque la costumbre de los que conquistaban era hacer esclavos a aquellos que conquistaban y hacerlos que pagaran tributos de alguna manera. Entonces Él dijo, no hagan nada de eso, no investiguen las costumbres que tengan, destruyan todo, quemen todo, destruyan todo. El Señor no quería que vieran los ídolos que tenían, porque también los ídolos que ellos hacían de fundición eran la forma de pornografía que ellos tenían, porque ellos adoraban a sus dioses con rituales extremadamente perversos, sexuales. Entonces el Señor había dicho, yo no quiero que ustedes siquiera investiguen. Definitivamente no vayan a hacer parentesco con esa gente, no vayan a tomar sus hijas para sus hijos, ni vayan ustedes tampoco a entregar sus hijas a ellos, porque si no los van a corromper y los van a desviar del camino del Señor. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando Dios nos da un mandamiento, no es para nosotros juzgar si el mandamiento es importante o no. Si Dios dice una cosa, ¿se cumple o se cumple? El Señor había ordenado que la tierra tenía que dejarse descansar. Cada 6 años debía descansarse un año. Pero después, más adelante, la gente dijo, bueno, eso, ¿y cuál es la necesidad de hacer eso? Tal vez no le dieron importancia. Y desde la época de Saúl y de todos los reyes, pasando por David y pasando por todos los reyes que sirvieron al Señor, ninguno obligó a la gente a descansar la tierra como el Señor lo había mandado. Más adelante, cuando el Señor echa fuera al pueblo de Israel y más adelante al pueblo de Judá, porque se había dividido el reino en dos, el Señor dijo, ustedes no dejaron descansar la tierra, ahora yo la voy a hacer descansar. 490 años estuvieron sin dejarla descansar, ahora va a descansar por 70 años. La palabra del Señor no se toma a la ligera. El Señor cuando ordena algo es para que se cumpla y para que se cumpla. Y se lo había dicho al pueblo de Israel, tú tienes que cumplir lo que yo te digo. Y no es para nosotros decidir si el mandamiento es importante o no. Una de las cosas que el Señor había dicho a los reyes de la tierra, cuando pongas rey, cuando tú elijas rey, dice el Señor en Deuteronomio, sabiendo que el pueblo se iba a rebelar y que iban a pedir rey, cuando elijas un rey va a tener que ser el que yo ponga, dice el Señor. Y el rey no va a multiplicarse caballos ni carros. Y definitivamente no los va a traer de Egipto, porque yo no quiero que vayan a Egipto a hacer ningún tipo de comercio, porque yo los saqué de allá y no quiero que regresen allá para ninguna cosa. No quiero que multiplique riquezas, no quiero que multiplique mujeres y que tome mujeres de los otros pueblos que están allí, porque van a desviar el corazón del rey. Bueno, el rey Salomón, que era el rey más sabio, que obedeció al Señor toda su vida, llegó el momento donde pensó tal vez, bueno, eso no es importante, yo soy Salomón, yo soy sabio, yo me las puedo de alguna manera aquí, me puedo controlar, tal vez estos mandamientos para gente que no tiene la sabiduría que yo tengo, yo me puedo controlar. ¿Y qué hizo Salomón? Hizo exactamente todo lo opuesto a lo que el Señor dijo que el rey no debía hacer. Multiplicó carros, multiplicó caballos y fue a traerlos de Egipto. Incluso se casó con la hija de Faraón, fue una de sus mujeres. Multiplicó riquezas, ya tenía muchas riquezas, pero multiplicó más riquezas. Y se casó con mujeres de los diferentes pueblos que al final desviaron su corazón. Y terminó haciendo Salomón templos para los dioses abominables de las naciones que el Señor había echado de ahí. Mis amados, esto es porque
en esto que vamos a estudiar nosotros, junto con lo que el Señor cómo nos ha estado hablando, vamos a ver que es necesario que hagamos un compromiso de obediencia y un compromiso de someter nuestras vidas al señorío de Cristo, en todos los aspectos. Y en donde nosotros estemos fallando, debemos estar poniendo atención y traerlo a los pies de la cruz de Cristo. Señor, ayúdame en esta área de mi vida que todavía tengo problemas. No podemos cerrar los ojos. Vamos a ver en Esdras, yo veo un ejemplo impresionante. Vimos anteriormente que primero el pueblo, por haber desobedecido a Dios y empezar a tomar mujeres de los pueblos de alrededor, y también de no conquistar a todos e hicieron algunos tributarios, el Señor les dijo: ustedes, por cuanto no aniquilaron a todos los que estaban allí en Caná de Galilea, dejaron a los filisteos, dejaron a mucha gente, a la gente de Tiro, de Sidón y de toda esta región, como los dejaron ahora allí. Ahora ellos van a ser espinas en vuestros costados y van a estar allí para probarlos, para ver si me van a obedecer, porque ya no me obedecieron en eso, ahora yo ya no les voy a dar victoria. Y los territorios que habían repartido de parte de Josué, que esa gente no la quiso tomar porque, por un lado, por falta de fe, y por el otro lado porque dijeron: bueno, es que si son tributarios nos van a estar pagando dinero, pues podemos controlarlos, están sometidos ya, los podemos controlar. No, como dije, no es para nosotros juzgar si vamos a obedecer a Dios o no, sino tenemos que hacer lo que Dios dice. Bueno, se fueron corrompiendo las gentes y después el Señor tuvo que echar. Vinieron profetas que advirtieron: si ustedes no se arrepienten, el Señor los va a echar de aquí. A los profetas los mataron, los torturaron, no les hicieron caso. Al final, ¿qué pasó? Vino a Siria y se llevó al pueblo de Israel, que estaba dividido ya el reino. Después de que Salomón pecó, durante el reinado de su hijo Roboam, el Señor dividió el reino y se llamó a la parte sur Judá y a la parte norte se llamaba Israel. Como Jeroboam, que fue el que se quedó con la parte norte, echó a los levitas de ahí porque puso sacerdotes para su propia religión que él se inventó, sacerdotes de otras tribus. Los levitas vinieron con la tribu de Judá, los de Benjamín también se unieron a los de la tribu de Judá, y todos los demás que quisieron servir a Dios y que no querían servir a los dioses que puso Jeroboam, también se vinieron al sur, a la tribu de Judá. Pero a toda esa región, aunque eran varios pedacitos de tribus, y estaba la de Benjamín ahí y la de Judá, a todo eso se le llamó Judá. Bueno, los asirios vinieron y dispersaron a todo el pueblo de Israel en diferentes naciones donde ellos tenían, y ellos pusieron otras gentes ahí, de otros pueblos. Y como el Señor se enojó, envió leones para que matasen a la gente que estaba ahí. En aquel entonces se pensaba: bueno, el Dios de esta región no sabemos cómo servirlo, y trajeron algunos de los sacerdotes para que pudieran ahí enseñarles la ley de Dios, pero como no sabían muy bien la ley de Dios, porque no eran levitas los que trajeron ahí, entonces de alguna manera se mezclaron y respetaban al Dios de Israel, pero servían a sus propios dioses. Y de ahí salieron lo que después se les llamó los samaritanos. Bueno, entonces ese era un pueblo mixto que no eran en sí del pueblo de Israel, algunos sí, otros no, pero estaba ya mezclado. La mayoría de la gente fue dispersada. Pero después, como el pueblo de Judá también se corrompió, vino Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia, al pueblo de Judá. Vemos aquí en este libro de Esdras que fue Ciro, el rey de Persia, que él, leyendo las escrituras de Isaías, dijo: Isaías escribió cientos de años antes que yo, el rey, con nombre y apellido, el rey de Ciro, iba a enviar al pueblo de Judá, que está aquí en Babilonia, otra vez a Israel, y se impresionó de la profecía y los envió. Obedeció a la palabra de Dios. Ahí es en donde el pueblo de Israel ahora toma el nombre de judíos, porque fue la tribu de Judá la que fue a Babilonia, y cuando regresaron ahí, de ahí en adelante hasta el día de hoy se les llama judíos por la tribu de Judá, aunque como dije eran varias tribus, era la de Benjamín, la de Judá y algunos pedacitos de otras, pero de ahí se les llamó así. Cuando vienen por mano de Zorobabel, por el mandato de Ciro, llegaron cerca de 50,000 personas que eran las que estaban allí. Los samaritanos trataron de impedir e impidieron por 9 años la construcción de lo que estaban haciendo ahí, que era el templo principalmente, pero después,
por los profetas Ageo y Zacarías, el pueblo vuelve a tomar nuevamente fuerzas. Zorobabel obedece a los profetas, y como les está, el profeta Ageo sobre todo le dice a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote: anímense y obedezcan al Señor y no teman a la gente, ustedes sigan construyendo. Y siguieron construyendo, y entonces vinieron la gente de alrededor y los otros gobernantes. ¿Qué están haciendo? ¿Quién les dio permiso de construir? Porque ya habían parado la obra, de alguna manera. Ciro nunca se enteró de eso porque él murió en una batalla. Y su hijo Cambises, que empezó ahí, era un hombre malvado, que cuando leyó que el pueblo de Israel, bajo las acusaciones de estos samaritanos, era un pueblo que sí había tenido reyes poderosos y los tenía sometidos a las demás naciones, dijo: no, esta gente hay que parar la construcción. Después muere Cambises, gobiernan unos magos por un año, pero después entra Darío, y estos hombres están construyendo, y vienen estos hombres a decirle: ¿y ustedes por qué están construyendo si el rey mandó parar? El rey anterior, bueno, es que no, Dios nos dice que esta obra tiene que continuar. Y está escrito porque Ciro ordenó que se construyera, el rey que ya había muerto. Entonces le dicen a Darío investiga, lee las crónicas de los reyes de Siria y dice: sí, aquí está, por el rey Ciro. Entonces que déjenlos en paz, que construyan y sigan adelante. Después viene Esdras, 57 años después, que construyeron el templo y que ya estaban ofreciendo sacrificios y estaba la gente tranquila allí. Supuestamente los judíos que vienen ahora a servir a Dios, 57 años después, llega Esdras, porque el rey Artajerjes, que ahora estaba allí reinando, también obedece a su padre Darío bajo las mismas circunstancias y envía tesoros de su propia cuenta. Y vimos la vez pasada que eran como 220 millones de dólares en oro, plata y los utensilios que había enviado para el pueblo. Y era una cosa tremenda para que se hicieran sacrificios. Y manda que los gobernadores de al lado les den lo necesario para hacer los sacrificios, como aceite, animales, lo que sea, grano, lo que necesiten, hasta 4 millones de dólares en material para sacrificios, que era una cosa tremenda. Entonces, está muy contento Esdras en este momento, porque está diciendo: gracias, Señor, ahora estamos sirviéndote a ti. Pero siempre que nosotros hacemos el compromiso de servir a Dios, mis amados, debemos esperar oposición. El camino no va a estar lleno de rosas. El enemigo inmediatamente va a sacar las uñas y va a decir: esto no puede caminar, y lo va a tratar de detener. Así que cuando nosotros hacemos un compromiso para el Señor, preparémonos para la batalla, porque el enemigo no le gusta. El enemigo nos deja en paz cuando nosotros no hacemos nada, porque así está contento. Pero mientras nosotros somos activos en la obra del Señor, el enemigo se pone como león rugiente. Entonces dice aquí: acabadas estas cosas. ¿Qué cosas? Llegaron ya por fin, porque vimos la vez pasada que Esdras no le quiso pedir al rey protección. Iban por un camino en donde era muy común, y casi pasaba todo el tiempo, que los ladrones atacaban y se robaban las caravanas de lo que pasaba, de la gente que pasaba. Y aquí no iban con cualquier cosa, iban con 220 millones de dólares en oro, en plata y cosas preciosas. Entonces, pero él dice: yo no quise pedirle al rey, y esto es la fe tremenda que tiene este hombre, no le quise pedir un ejército que nos acompañara, porque yo le había dicho al rey que el que teme a Dios y guarda su palabra y sus mandamientos, Dios, la mano de Dios, la buena mano de Dios está con él para protegerlo. Dice: y la buena mano de Dios estuvo con nosotros y nos libró. O sea, eso es dar un paso de fe en confianza de las promesas de Dios. Entonces, llega, vuelven a contar todo, está todo completo, los entregan allí a los sacerdotes, lo guardan en las arcas del templo para guardar todos los tesoros. Y acabadas estas cosas, está muy contento ahí Esdras. Los príncipes vinieron a mí, dice Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora, lo que no está diciendo el texto aquí, mis amados, es que Dios esté en contra del matrimonio interracial, o sea, que se casen entre diferentes razas. Todos venimos de Adán. Eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Esa no fue la razón por la cual el Señor prohibió al pueblo de Israel que se casara con los pueblos que estaban alrededor.
es bien claro el Señor cuando dice por qué razón no quería que se casaran con esa gente, porque esa gente tenía costumbres abominables. En el Nuevo Testamento se nos prohíbe que nos unamos en yugo desigual, porque si incluso yo me caso con una mujer que no ama a Dios y que no respeta a Dios, ella me puede jalar a que yo deje el camino de Dios. Hay gente que dice, ¿verdad? De repente, sobre todo mujeres que están muy enamoradas, cristianas, con un joven que no es cristiano. Pero es que yo me quiero casar con él y lo convierto. Lo vas a convertir en sapo, ¿verdad? Porque el Dios es el que convierte a la gente, no somos nosotros, ¿verdad? Y ese tipo de pensamiento es ir en contra de un mandamiento claro y específico que Dios nos da en su palabra. Tenemos que ser prácticos. O sea, hay ocasiones en las que ha sucedido eso, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, pero no siempre sucede, tenemos que tener cuidado. Bueno, el Señor aquí había dado esas instrucciones y, por ejemplo, podemos leer en Éxodo 34, yo se los leo si no quieren dar la vuelta ya a sus Biblias, la hoja. En el versículo 10 dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo hago contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. En Deuteronomio capítulo 7 también está la advertencia. En el versículo 1 nos dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Bueno, el pueblo desobedeció. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Apenas tienen 57 años que acaban de llegar estos 50,000 hombres allí y ya se casaron muchos de ellos con los que estaban ahí, de los que quedaban de esta gente que tenía estas costumbres. Ya desobedecieron inmediatamente. O sea, Esdras llegó con el ánimo de decir, gloria al Señor aquí, Señor, vamos a empezar la adoración, y le había dicho, gracias Señor porque pusiste esto en el corazón del rey Artajerjes, de que enviara todo esto, y aquí traemos estos tesoros y vamos a empezar. Pero esto es como decir, ¿de qué nos sirve tener un edificio, una iglesia, un templo preciosísimo, con todo el sistema de sonido que querramos y todas las luces que querramos, si la gente es carnal? Si la gente vive sus pecados, si la gente se ha olvidado de Dios y ha dicho esos mandamientos no son importantes. Eso era para aquella generación, eso era para el pueblo cuando vino antes. Y a nosotros ya somos más modernos, ahora tenemos otras estructuras. Wow. Pues aquí dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Saben, estaba prohibido por Dios raparse, como es una costumbre que hasta el día de hoy en algunos lugares de Oriente lo hace la gente. Cuando se muere una persona muy querida en la familia, hay gente que se rapa y los que tienen barba se rasuran como símbolo de duelo, de luto. Pero es un duelo, un dolor fuerte. Pero el Señor tenía prohibido en la ley
de Moisés hacer ese tipo de duelo. Dice, no raparás tu cabeza como símbolo de duelo como lo hace la otra gente. Bueno, aquí lo que hace él es que lo que sí hacían el pueblo judío es que se rasgaba las vestiduras. Él no era el sumo sacerdote, Esdras, era un sacerdote, pero no el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgarse las vestiduras porque sus vestiduras estaban consagradas. Y qué especial que el sumo sacerdote, cuando le preguntó Caifás al Señor Jesús, ¿eres tú el hijo te declaro que me nos digas si eres tú el Mesías? Y dijo, sí, yo soy. Dice, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Si se rasgó las vestiduras, que no debió haber hecho. Bueno, pero aquí el rasgarse las vestiduras era señal de duelo, era señal de enojo, era señal de confusión también y de consternación profunda. Y lo que aquí sucede con Esdras es que tiene las tres cosas. Tiene una consternación y una confusión. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Un duelo al escuchar lo que está sucediendo. Del mal que está viendo con esta gente, él viene contentísimo, con una fe pura, con un corazón puro y una intención pura para servir al Señor. Y se encuentra con un pueblo rebelde que tiene en poco al Señor al cual supuestamente van a adorar. Ellos eran esclavos y vinieron porque el Señor les permitió venir. Estaban siendo esclavos allá en Babilonia y Él dijo, bueno, los que quieran ir, que se vayan, hay libertad. Es más, todavía se fue con la instrucción a los que estén trabajando en el templo, a los sacerdotes, a los levitas, que no se les cobre impuesto, ni se les cobre peaje, ni se les ponga ninguna cosa de un pago para gobierno ninguno, y que se les dé su alimento a tiempo. O sea, todo como de parte de Dios. Pero cuando llega, ve esto, y no solamente se rompen las vestiduras, porque era tan grande su duelo, se arranca algo de pelo. O sea, no se lo arrancó todo, pero del duelo tal se arranca el pelo y se arranca la barba y se sienta confundido en extremo. Y dice, y se me juntaron todos los que temían o temblaban ante las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Aquí no reacciona inmediatamente Esdras. Yo creo que recibe esta noticia en algún momento en la mañana durante el día y queda en shock completamente. Queda espantado, no sabe qué hacer, confundido, dolido. Se sienta, imaginémonos el cuadro, está este hombre sentado allí con el vestido roto y con el manto también, sangrando de la barba, sangrando de la cabeza porque se acaba de arrancar algunos pelos de allí, con una vista de confusión sin saber qué hacer. ¿Y todo esto por qué? Por la prevaricación del pueblo de Israel. O sea, esta palabra significa el pecado deliberado. Sabiendo esto está mal, Dios dice que está mal, a mí no me importa. Yo igual lo voy a hacer. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nos rebelamos contra Dios? Y a un hombre santo como Esdras esto le trae un dolor supremo, pero está buscando la voluntad de Dios. En el versículo 5 del capítulo 9 de Esdras acabamos de ver cómo Esdras acaba de recibir la noticia, una vez que llega ahí a Jerusalén, de parte de los príncipes que estaban allí del pueblo, y le dijeron aquí, la gente de estos 57 años que tienen aquí en Jerusalén, que vinieron de la deportación de Babilonia, supuestamente para adorar al Señor, porque lo primero que hicieron fue poner un altar para adorar al Señor. Después construyeron el templo. Y ahora viene Esdras con los tesoros y con todo para continuar los sacrificios como Dios manda literalmente, y se encuentra con que el pueblo que estaba ahí, ya en los 57 años que había estado ahí, se habían unido a las mujeres de los cananeos, de los fereceos, de los heteos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y estaban haciendo conforme a sus abominaciones. No era solamente que se habían casado con ellos. El Señor no estaba prohibiendo simplemente un casamiento interracial, porque eso no es lo que Dios hace, sino que hicieran las costumbres. Ahora, cabe preguntar, bueno, ¿y
¿Qué pasa con Ruth? Que ya la vimos anteriormente, era una moabita y está en la ascendencia de Cristo. Antes está Tamar. Tamar era una adulamita y también está en la ascendencia de Cristo. Y luego también está esta Rahab, que era una cananea de ahí de Jericó. Y no era una mujer normal, era una prostituta. Entonces, ¿qué hacen ellos ahí en la ascendencia del Señor? ¿Cómo es que y están casados todos ellos con judíos en la ascendencia del Señor? Bueno, Tamar, en aquel entonces todavía no había la prohibición, y sabemos que Tamar, el problema con ella es que se había vestido de prostituta porque no le quería dejar descendencia a Judá como tenía que ser la ley del liberato. Se casó con un hijo de Judá y como era un muy malvado, el Señor lo mató. El segundo también era más malvado y el Señor también le quitó la vida. Entonces al tercero dijo Judá, no, mejor no se lo doy al tercer hijo, no sé qué le da de comer esta señora a sus maridos. Pero como vio Tamar que ya había crecido el hijo menor y no se lo daban a ella se vistió como si fuera prostituta y se puso al lado del camino, se acostó con ella, Judá, y conocemos la historia, ¿no? Que al final termina él queriéndola matar, pero ella dice, se da cuenta que ella es justa, más justa que él, y reconoce al hijo que nace de ella. Bueno, de ese hijo que nace de ella viene la ascendencia del Señor, también más adelante la descendencia del Señor. Ruth era una moabita, pero ¿qué hizo Ruth? Dijo a Noemí, yo no te voy a dejar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Rahab? Rahab también dijo, ella defendió a los espías que habían venido porque se unió, o sea, se declaró creyente del Dios de Israel y se convirtió. Ella no convirtió a su marido, se convirtió a su marido. Entonces, bueno, están esas excepciones también para que veamos la gracia de Dios y para que sepamos también que el Señor no está en contra de el matrimonio interracial. En Números capítulo 12, no lo voy a leer, pero Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, estaban murmurando porque él había tomado a su esposa que era una etíope, era de raza negra. Entonces empezaron, como ya no tenían de qué murmurar, pues empezaron a murmurar porque había tomado una mujer etíope y el Señor pues castiga a Miriam por esa acusación. Entonces está aquí Esdras sentado, confundido, se rasgó los vestidos, el manto, se arrancó algunos pelos de la cabeza y algo de la barba también, en señal de duelo, y estaba allí hasta la hora del sacrificio de la tarde confundido. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, y me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ahora, notemos un detalle. Esdras no dice, esta gente perversa, yo tengo un corazón íntegro. Señor, no sé qué voy a hacer aquí, estoy frustrado, porque tú sabes que yo soy, delante de ti soy recto, pero esta gente es perversa. No, es como Daniel. Él se introduce dentro del pueblo y dice, nosotros hemos desobedecido, aunque él personalmente no había hecho nada. Y así debemos orar nosotros por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestros países, por este país, por la gente que está alrededor nuestro, porque somos los seres humanos, o sea, tenemos que estar orando por estas cosas y pidiendo por estas cosas, mis amados. Saben, hay una situación que en inglés hay una frase que se hizo que se le llama the silent majority, o sea, la mayoría silenciosa. Es un grupo de gente que está allí, existe, que no dice nada, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, con las leyes injustas que se están aprobando, pero que no hacen absolutamente nada. Y nosotros estamos dentro de ese grupo. Qué vergüenza, pero es la realidad. Y nosotros somos cómplices de lo que no está sucediendo o de las cosas que suceden porque no levantamos la voz. Hay lugares en donde no, aunque la persona levante la voz no pasa nada, pero aquí sí se puede levantar la voz. Y los que levantan la voz, los que no pertenecen a esta mayoría silenciosa, son aquellos que están postulando para estas leyes terribles. Y por eso estamos como estamos. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, pero si la sal pierde su sabor, si la luz no alumbra, no sirve para nada. No están haciendo el efecto que deben hacer. Tienen que hablar. No estoy diciendo metámonos en la política todos y vayamos a hacer de alguna manera algunas manifestaciones a algunos lugares para ver cómo cambiamos las cosas. No, pero sí tenemos que tener voz, tenemos que tener de alguna manera acción. Tal como las personas que logran meter las leyes injustas obran,
nosotros podemos obrar a la inversa, ¿verdad? Utilizando los métodos legales, no quebrantar la ley, sino los métodos legales, pero que no pertenezcamos a ese silent majority, en donde ahora la gente se burla de Cristo, se burlan de los cristianos. El ser cristiano es motivo de burla. Ese jugador de fútbol, Tibo, lo usan exclusivamente para burlarse de él, porque él le da la honra y la gloria a Dios. Ese es el motivo de la burla. No hay otro más que el hecho de que sea cristiano y que lo haga. Él sí tiene voz, él no pertenece al silent majority, él le da la gloria a Dios. ¿Y saben qué? A la gente no le gusta. Y el diablo quiere que se burlen de Dios. ¿Y ahora qué sucede? Exaltan el mal. Esta sociedad exalta el mal, el homosexualismo, los abortos, la pedofilia. Ustedes saben que en la ley internacional, supuestamente de la protección del niño, dicen que el niño puede hacer lo que se le pegue la gana, que él tiene autoridad al niño, cuando no tiene manera el niño de escoger. Esta ley que aprobaron acerca de la enseñanza de la historia homosexual, ¿saben a qué edades están enseñando eso? No a los teenagers, no a los que ya están más grandes, son del kinder a 12 años. Ese es el enfoque a niños que no tienen capacidad de discernir espiritualmente o ni siquiera físicamente, todavía no entienden esos impulsos. Les están mostrando algo que no es para esa edad. Mostrarles cómo vive un homosexual, un bisexual y un transexual, aparte de los heterosexuales, y que escojan. Y la ley de protección internacional para el niño dice que el niño debe de tener la libertad de escoger lo que él quiera, y le quieren quitar a los padres la autoridad de que le digan al niño que eso está mal. Tú no puedes influir tus propios valores morales sobre esta gente. Mis amados, estamos al borde de la destrucción total. Total. Si nosotros no hacemos nada, la destrucción viene de cualquier manera, pero nosotros podemos retrasar un poquito esto, para que el Señor tenga misericordia de muchos más que todavía tienen que llegar a los pies de Cristo. Entonces dijo, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, dice Esdras, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Ahora se dirige al pueblo para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, algo de donde tomarnos, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, porque somos siervos todavía, dice Esdras, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como esto. Fíjense, entre paréntesis dice, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, Señor. Has tenido todavía, aunque no merecíamos, te hemos desobedecido, y aunque no merecíamos ser escuchados, ni siquiera que tú voltearas tu rostro a nosotros, no nos has castigado conforme a nuestras iniquidades, porque tenemos un Dios misericordioso. Dios escuchaba el clamor del pueblo de Israel cuando estaban en angustia, sometidos a pueblos que los sometían por causa de su pecado. Y sin que se hubiesen arrepentido, el Señor tenía misericordia y les enviaba un libertador para que los libertase. Y les enviaba profetas para que les dijese, arrepiéntanse y vuélvase al Señor. Ok, ahora nos vamos a volver al Señor, pero no se volvían de todo su corazón, ni se volvían todos. Y después volvían otra vez al pecado, y era la historia que siempre se repetía. Pero ahora dice Esdras, hemos de volver a infringir
tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedase remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Se da cuenta Esdras de que hemos pecado. Dios ha tenido misericordia, pero el delito y el pecado está presente. Mis amados, que esto nos sirva a nosotros. Fíjense lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros hemos cometido algún pecado y el Señor nos da luz, sabemos que tenemos el pecado, pero a veces vemos que como el Señor tiene misericordia de nosotros, pensamos que todo está bien ya. El Señor ya tuvo misericordia, me sacó de mi apuro, me sacó de mi problema que tuve a causa de mi pecado, entonces ya todo está bien. No, la ira de Dios todavía está presente. Yo tengo que arreglar cuentas con Dios todavía. Cuando el pueblo de Israel pecó y adoraron a ese ídolo que les hizo Aarón, Moisés dijo, Señor, perdona a este pueblo que no sé cuánto, ok. Pero después el Señor dijo, sí, pero yo estoy airado con ese pueblo. O sea, el pecado que han cometido es muy grave. Y todavía el Señor les dice, voy a pensar qué es lo que voy a hacer. El Señor no necesita tiempo para pensar, pero sí necesitaba el pueblo tiempo para temblar un ratito. Voy a ver qué es lo que le voy a hacer. Así que voy a pensar el castigo que les voy a dar. Ay, Dios mío, no, que no es borrón y cuenta nueva, Señor, y ya empezamos todo bien y perdóname ya. No, voy a ver cuál va a ser el castigo. Mis amados, no podemos jugar con Dios. Necesitamos hacer cuentas con Él. Y la mejor forma de hacer cuentas con Él es reconociéndonos el pecado. Primeramente, no llegar como llegó el fariseo a decir, Señor, te doy gracias, que yo no soy como los demás hombres, que yo te pago los diezmos, que me has hecho una persona que cumplo la ley y ayuno 2 veces a la semana y hago todas estas bonitas cosas para ti, Señor. Gracias que me has dado ese corazón de servidumbre y no. Había ahí un pecador publicano, conocido, famoso pecador, que no levantaba ni el rostro y se golpeaba el pecho diciendo, ten misericordia de mí, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Dice el Señor, ese hombre que estaba arrodillado, ese pecador que no podía ni hablar, salió justificado porque reconoció su pecado. El otro llevó su culpa. Entonces nosotros necesitamos, cuando venimos delante de Dios, sabemos que no podemos esconder nada y necesitamos arreglar cuentas con Él todo el tiempo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. O sea, el pueblo como que se unió, algo del pueblo, no todo el pueblo obviamente, y empezaron a llorar del pecado que se había cometido en Israel. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, ahora este Jehiel pudiera haber sido uno de los que se casaron con mujeres extranjeras, aunque este mismo Secanías no era hijo de las mujeres extranjeras, porque a ellos los van a echar, y a las mujeres extranjeras también les van a echar de allí. Pero tal vez adquirió otra esposa, no se sabe, pero se menciona el nombre de Jehiel en el versículo 21, Masaías, Elías, Semaías, Jehiel, ahí está un Jehiel, pero no se sabe si es él. Bueno, de cualquier manera, Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Siempre hay esperanza, mis amados. Nosotros estamos en una situación terrible, aún hay esperanza. Nosotros hemos tomado la decisión de comprometernos con el Señor y ese es el paso primero que tenemos que hacer. Eso es lo que van a hacer estos hombres. Me maravilla cómo nos habla Dios. Porque este domingo pasado toda la iglesia hicimos un pacto, un compromiso con el Señor, de decir, Señor, nos vamos a poner las pilas para seguirte con todo nuestro corazón. Y es lo que van a hacer esta gente aquí. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Ahí está. Hagamos un compromiso y un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora, no todo el mundo se había casado con mujeres extranjeras, o sea, no que es que se van a quedar sin mujeres y se van a quedar sin niños, no. Había un número de gente que se había casado con esas mujeres extranjeras y que ya estaban practicando sus abominaciones, que es lo que nos dice en el primer versículo del capítulo 9, ¿verdad? Que estaban practicando sus abominaciones, pero no todo el mundo había hecho eso. Ahora me maravilla aquí, este hombre, Secanías,
consuela a Esdras diciéndole, no te desesperes, hay remedio, vamos a hacer esto. Entonces él está, me imagino yo, es el líder, es el gobernador, es el sacerdote que estaba ahí, pero estaba como no funcionando como sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era Josué, no el Josué antiguo, sino otro Josué, pero estaba allí y este hombre le dice la instrucción. Me encanta porque le da la idea. O sea, somos un cuerpo en donde trabajamos juntos y no todas las ideas van a venir a través de la cabeza del pastor. A veces van a venir a través de la gente, de otra gente. Y le dice aquí, levántate porque esa es tu obligación. O sea, tú eres el que estás a cargo de esta obra. Levántate y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Le acaba de decir qué es lo que van a hacer. El plan es este. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de los 3 días que se habían propuesto, conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. O sea, Esdras vino con órdenes y con autoridad de parte del rey Artajerjes, incluso para aplicar la pena capital. Dijo, yo te doy la autoridad de que tú expropies gente, que la metas presa, que si hay que matarlo, al que no quiera obedecer la ley de Dios y la ley del rey, tú tienes completa autoridad. Pero él no aplica esto, solamente en este caso sí, ¿verdad? El que no quiera venir aquí, le vamos a expropiar sus tierras, sus bienes, y no van a ser admitidos aquí, se va a tener que ir a otro lado. Entonces, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron, así por las buenas, ¿verdad? Se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y no era difícil porque el lugar más lejano hubiera estado, digamos, a unos 70 kilómetros máximo, ¿verdad? Entonces tuvieron que venir rápido. A los 20 días del mes, que era el mes noveno, esto es en diciembre, más o menos por el 19 o 20 de diciembre, el pleno invierno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Es temporada de lluvia en aquel entonces en Jerusalén, es muy frío, entonces estaban temblando por lo que había sucedido y también temblando de frío, porque estaban mojados. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová. ¿De qué forma van a dar gloria a Jehová, el Dios de vuestros padres? Haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Para darle gloria a Dios, mis amados, necesitamos apartarnos del pecado. Cuando estamos haciendo este compromiso y este pacto de Dios, en donde sepamos nosotros que estamos mal. ¿Saben qué? Ya no estamos en tiempos en donde vamos a preguntar qué es bueno y qué es malo, porque los valores morales se han corrompido tanto que eso ya no vale. Porque decimos, es que todo mundo lo hace. No tenemos que preguntar qué es bueno y qué es malo. Tenemos que preguntar, ¿esto honra a Dios o no lo honra? Ahí está nuestra medida. ¿Esto honra a Dios o no? ¿Esto agrada a Dios o no le agrada a Dios? Esa es nuestra medida. Entonces, ahora pues, dar gloria a Dios, dice esto. Bueno, versículo 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Literalmente dice, debemos hacer esto, necesitamos, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer. Conforme a tu palabra lo vamos a hacer. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Musulam y Sebatal les ayudaron. O sea, había gente que se opuso a esto, probablemente porque algunos de ellos tenían mujeres extranjeras o porque les pareció cosa muy tremenda, ¿cómo vamos a enviar a las mujeres con los hijos? Y podemos ver que este Mesulam está aquí en el versículo 29 también, donde nos dice que de los hijos de Bani estaba Mesulam, uno de los que había tomado mujeres extranjeras. Bueno,
Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se juntaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado por mujeres extranjeras el primer día del mes primero. O sea, 3 meses estuvieron consultando en una asamblea para ver cómo iban a hacer esto, para poner manos a la obra. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, este es Josué. Fíjense, los hijos del sumo sacerdote habían tomado mujeres extranjeras. O sea, del mismo sumo sacerdote. Y nos dan aquí los nombres, no vamos a leer todos estos nombres y concluimos con el versículo 44 donde nos dice que todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz. Ellos toman la decisión de decir, ok, les vamos a echar, vamos a hacer pacto con Dios. Podemos decir, oye, pero qué terrible, hay gente que dice eso, esto no está bien, porque incluso en el libro de Malaquías dice, Señor, que no dejarás a la mujer de tu juventud, que Dios aborrece el divorcio. Esto no se trata de eso, se trata de que habían desobedecido a Dios, tomando mujeres que las estaban desviando de la voluntad de Dios, llevándolos a adorar a otros dioses. Ahí es donde se aplica el que amare padre, madre, hijo o hija, posesiones más que a mí, no es digno de mí. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar mutilado al reino de Dios y con todo tu cuerpo ser echado al infierno. Hermanos, nos hemos comprometido al Señor. Necesitamos examinar nuestras vidas, necesitamos tener voz y dejar de ser esa mayoría silenciosa y empezar a brillar con la luz que Cristo nos ha dado. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que nos guíes, Señor, sobre todo en este año que comienza, pero por el resto de nuestros días, para honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.